lo que nos dejó este Mundial de Fútbol 2026. El pasado domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium, bautizado para la ocasión como el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey en Estados Unidos, se jugó el último partido del Mundial 2026. Por unas horas, el mundo entero estuvo pendiente de las selecciones de España y Argentina. Miles de millones de personas en las salas de sus casas o en la de sus amigos y familiares, en bares, en plazas, con pantallas colgadas en restaurantes, contuvieron la respiración a la vez y gozaron de este momento. Hubo lágrimas, hubo una copa levantada hacia el cielo, hubo una nación que no durmió y celebró con dicha. Con este momento se cerró un mes lleno de emociones encontradas. Por un lado, un mundial que nos dejó historias conmovedoras, jugadores y gestos que marcaron huella y naciones y selecciones pequeñas que salieron de su invisibilidad. Por otro lado, acciones y decisiones que generaron controversia, que fueron cuestionadas y nos dejaron un sinsabor difícil de ignorar y muchas reflexiones. Hoy, días después, con los estadios vacíos, con la basura recogida de sus gradas, sin música épica, sin fiestas, sin narradores gritando goles, sin luces de avisos publicitarios, detengámonos aquí un momento. Ahora que solo hay silencio, y antes de pasar la página, revisemos lo que no se dejó ver de este mundial tan fácilmente, o lo que sí vimos y no deberíamos dejar pasar. El mundial más épico de la historia. Pero antes de entrar a lo que se dejó atrás, hagamos un repaso de este mundial que sin duda fue histórico. Fue el primer mundial jugado por 48 selecciones, de las cuales 4 clasificaron por primera vez: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Fue el primer mundial disputado en 3 países de América: Estados Unidos, México y Canadá. 104 partidos en 16 ciudades. Fue también el último mundial para grandes jugadores como Luka Modric, Neymar Jr., James Rodríguez, Memo Ochoa, Kevin De Bruyne, entre otros. Y cómo no hablar de Messi, que se convirtió en el jugador que más partidos ha disputado en la historia de los mundiales, con un total de 34, o Cristiano Ronaldo, el único jugador en la historia que anotó en 6 mundiales. Leyendas del fútbol que se van, pero que ya marcaron historia. Fue el primer mundial en el que todo el equipo, cuerpo técnico y suplentes vivieron la emoción de cantar su himno en el centro de la cancha frente a millones de personas. 1.248 futbolistas persiguiendo el mismo sueño. Más de 6 millones de entradas vendidas y una histórica audiencia pendiente de este gran evento. Y es que es innegable que el fútbol es el deporte más popular del mundo y desata pasiones en grandes y chicos, hombres y mujeres. Es un idioma entendido por todos que se habla en todos los barrios de todas las ciudades de todos los países del mundo. El problema nunca fue ni será el juego como tal. Los grandes problemas son todo lo que se monta alrededor de este gran juego y sobre todo quienes terminan pagando la cuenta cuando la fiesta del fútbol termina. Lo que ensombreció este mundial. Como alguien dijo alguna vez, mientras más grande es el espectáculo, más grande es también su sombra. Este espectáculo perfecto estuvo diseñado para que veas y disfrutes los partidos, los goles, las lágrimas, las banderas, la copa, pero hay cosas que se vivieron con muy pocos reflectores. Políticas migratorias selectivas con claras muestras de discriminación y exclusión. El abuso de poder modificando las reglas del juego en el último instante. El desequilibrio económico y la contaminación ambiental son tan solo algunas de las situaciones que abordaremos en este video y que no deben pasar desapercibidas. No pretendemos arruinar la gran fiesta del fútbol, pero sí llamar la atención de estas situaciones que deben ser visibilizadas si buscamos que esta fiesta sea mejor, más segura, más inclusiva y sobre todo más sostenible. Políticas y formas migratorias que excluyeron. Siempre hemos sabido que el fútbol une y no divide, que suma, que se convirtió en diversas oportunidades en la tregua perfecta para suspender por algunas horas conflictos bélicos.
Y para muestras basta 2 ejemplos. En 1914 ocurrió un suceso histórico, conocido como la Tregua de Navidad, donde soldados británicos y alemanes dejaron de combatir durante la Primera Guerra Mundial y jugaron un partido de fútbol en la tierra de nadie. En 2005, casi un siglo después, la clasificación de Costa de Marfil al Mundial de Alemania 2006 detuvo temporalmente su guerra civil. Su capitán y estrella, Didier Drogba, transmitió un emotivo mensaje en vivo instando a las facciones a deponer las armas, logrando que el país se uniera por primera vez en años. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections. Et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut plus ça. Posteriormente, en el 2007, para consolidar la tregua, los futbolistas jugaron un partido de paz en territorio rebelde que unió al presidente y a la oposición. Sin embargo, este mundial fue todo lo contrario. En 3 de cada 4 partidos jugados en Estados Unidos hubieron hinchas que sencillamente no pudieron entrar. Aficionados de Irán, Haití, Senegal, Costa de Marfil, países cuyas selecciones jugaban en dicho país, se quedaron fuera por vetos migratorios. El árbitro Oman Artan, considerado el mejor árbitro de África, iba a ser el primer somalí en pitar un mundial. Y pese a tener toda la documentación necesaria, incluida la visa estadounidense, lo detuvieron en la frontera y no le permitieron el ingreso. El jugador iraquí Aymen Hussein fue retenido y sometido a un intenso interrogatorio durante 7 horas en un aeropuerto de Chicago. El Departamento de Seguridad Nacional lo detuvo por considerarlo sospechoso de terrorismo por una confusión en su identidad, pese a estar viajando con su delegación de fútbol. La selección iraní, aquella a la que Estados Unidos sugirió a la FIFA reemplazarla por la eliminada Italia, fue prohibida de pernoctar y concentrar en Estados Unidos, por lo que solo podían permanecer en el país el día del partido que jugaban. Esto les obligó a hacer un campamento en Tijuana, México, representando un desgaste emocional y físico cada vez que tenían que entrar al país anfitrión. Hubo periodistas a quienes les negaron la entrada o les dieron permiso por un solo día. Incluso trabajadores de los propios estadios, gente que limpiaba, que brinda asistencia y arma la fiesta, con miedo de ir a trabajar por los operativos migratorios en las puertas de los estadios en Estados Unidos. Así que, a pesar de la campaña que prometía el mundial más inclusivo de la historia, los hechos apuntan justo en la dirección contraria. ¿Quiénes sí pudieron entrar a la fiesta? El fútbol nació en la calle, en el barrio, en las canchas de tierra, en las canchitas de las escuelas y plazas, por lo que este juego es del pueblo y siempre fue de todos. Pero los precios de las entradas de este mundial en particular cuentan una historia muy diferente, siendo consideradas como las más caras en toda la historia del torneo. Por primera vez en la historia de un mundial se usaron precios dinámicos, como los pasajes de avión. La entrada sube cuando sube la demanda. Las más baratas iniciaron en $140 en la primera fase de grupos y luego fue ascendiendo para las semifinales entre los $1,000 y $3,000. Y las entradas para las finales se anunciaron hasta por $8,680, aunque después escalaron hasta los $11,000 aproximadamente. Después de innumerables críticas y mensajes confusos, la FIFA
ofreció entradas a $60 a las federaciones nacionales para sus aficionados habituales para la primera fase. Un gesto tardío y pequeño. Estos costos son tan solo en tickets de entradas para ver los partidos. El precio se incrementa si incluimos costos de hoteles, viajes entre 3 países, alimentación, transporte local que también aumentó de precio, visados, etc. Por lo que para los muchos fanáticos ver a su selección en vivo fue sencillamente imposible. El deporte más popular del planeta en su máxima celebración fue un verdadero lujo y se convirtió en un evento para las élites financieras. La fiesta del mundo no fue para todo el mundo. El costo ambiental para el planeta. En el 2021, la FIFA hizo el compromiso ambiental de reducir sus emisiones para el 2030. Para este Mundial 2026 contaba con un plan ambiental. Medir y mitigar emisiones, reducir impactos locales y promover mejores prácticas en infraestructura, transporte y gestión de recursos. Sin embargo, hacer un mundial en 3 países del tamaño de un continente significa una cosa por encima de todas: viajar. Y viajar muchísimo. 45 selecciones, aficionados, prensa, personal, cientos de miles de personas cruzando miles de kilómetros una y otra vez entre una sede y la siguiente. Aquí en América no hay tantos trenes de alta velocidad que conecten las ciudades como en Europa, por lo que casi todo se debe hacer volando. Y si bien aún no tenemos números certeros y sí tenemos estimados, la plataforma de carbono Gimli estimó que este mundial generaría alrededor de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono, más del doble que Qatar 2022. Hablamos muy probablemente del mundial más contaminante de la historia. Pero el planeta, además de aire, también es agua, y aquí es importante traer a la luz a Santa Úrsula Coapa, un barrio histórico y originario que vive cerca del Estadio Azteca, en Ciudad de México. Mientras el estadio se remodeló para brillar ante las cámaras del mundo, en las casas de al lado el agua llegaba 2 o 3 veces por semana. Desde el 2019, una concesión permite extraer 450,000 metros cúbicos de agua al año de un pozo abierto junto al estadio, a menos de 500 metros de los pozos que abastecen al barrio. Este pozo surte a los 1,300 baños del estadio, mientras los pozos comunitarios pierden su capacidad. Pero aguarda un momento. Este video no pretende que nos sintamos culpables por haber disfrutado del mundial o por haber gritado cada gol. ¿Cómo olvidar los goles de Mbappé, de Messi o de Kane? La gambeta de Vinicius Jr., Diomande o Musiala, la entrega y coraje de Paraguay, la precisión de Haaland, las atajadas de Pozinga, Martínez o Bono, la hazaña de las selecciones de República Democrática del Congo, Bélgica y Cabo Verde, y sobre todo, el descubrimiento de nuevas leyendas como Manzambi, Mora, Boadí, Nusa, Freeman, Mbaye, Mukau, entre muchos otros, que son el futuro del fútbol mundial, y justo de eso se trata, del futuro. Por ello este video existe, para tener esperanza con los ojos abiertos. Porque nada de lo que contamos aquí era inevitable, ni el veto en la frontera, ni el precio de los $11,000, ni los vuelos innecesarios, ni el agua que no llega. Fueron decisiones, las tomaron personas, y lo que se decide se puede decidir distinto. El deporte y sobre todo el fútbol tiene un poder que casi ninguna otra cosa tiene sobre esta tierra. Mueve a miles de millones de personas a la vez, al mismo tiempo, con el mismo corazón. Imagina si ese poder lo usáramos para incluir, para construir, para celebrar, para respetar las reglas, para abrir fronteras en lugar de cerrarlas. No es ingenuo pensarlo, no es ingenuo exigirlo, pero eso solo lo podemos lograr si primero visibilizamos la injusticia, la inequidad y el abuso de poder. Los goles ya pasaron a la historia. Dentro de unos años otro estadio se va a volver a llenar.
va a sonar un himno en el centro de la cancha, va a haber otra copa levantada hacia el cielo. La pregunta no es si va a haber otra fiesta, la pregunta es de quién va a ser esta fiesta. El fútbol va a seguir emocionándonos, esto no está en duda. Lo que sigue sin escribirse es lo otro. ¿Qué clase de mundo decidimos construir alrededor de este gran deporte? ¿Y a ti, qué te pareció el Mundial de Fútbol? Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo. Para más videos como este, suscríbete, activa la campanita. Somos Generación Innovación para el Desarrollo.